Ahora sí. Muy bien. Estábamos indicando la función lineal. En este caso decíamos que tiene la forma f de x es igual a mx más n, donde m indica la pendiente, n indica el punto de corte, es decir, el punto de intersección entre la recta y el eje y. Entonces esto es muy importante y preciso tener en cuenta. Si el eje x, si el valor de n es positivo, entonces el punto de corte será en la parte superior, ¿no? Estaría entre el primer y cuarto cuadrante. Primero, segundo, está bien, ¿no? El primer cuadrante, es decir, cuando y vale positivo. Si n es negativo, entonces el punto de corte será debajo de la línea horizontal, ¿no? En la parte inferior. Teniendo en cuenta entonces el valor de n, que representaría el punto de corte en y. Ahora, m viene a ser la pendiente. Esta pendiente, si es positiva, indicaría que se trata de una función creciente, ¿no? Ya en la clase anterior hemos visto función creciente y función decreciente. La función decreciente va en orientación hacia abajo, ¿no? Partimos entonces aquí de este lado, izquierda, ¿no? Hacia la derecha. Estamos viendo entonces que siempre va a ir, al finalizar, va a ir pues en sentido hacia la parte superior, diagonal. Esa sería una función creciente. Pero si va en sentido hacia abajo, ¿no? Hacia la parte inferior, diagonal derecha, ¿no? Entonces indicaría que sería una función decreciente. Esto sin necesidad de pasar a la representación gráfica, bastaría con hacer el análisis de la función correspondiente. Por ejemplo, aquí tenemos una función. Nos dice f de x es igual a 5x menos 3. ¿Ya? Entonces, aquí encontramos que la pendiente es 5 y 5 es positivo, por lo que diremos que la función es creciente, pero el valor de n es menos 3. Esto significa que va a cruzar en el eje y, ¿no? En el punto menos 3. Aquí está más o menos la representación gráfica para indicar que esto sería pues el punto donde se estaría intersectando con el eje y. Y a partir de ello nosotros debemos realizar pues lo que se llama la tabulación para poder realizar la gráfica pertinente. En este caso aquí está la tabulación correspondiente. Lo único que hacemos es darle valores para que tome la variable independiente, la variable x, y determinamos pues la función de x, ¿no? Que dicho de otra manera sería en una ecuación el valor de y. Entonces, cuando x vale 2, reemplazamos aquí, 2 por 5 sería 10, menos 3, 7. Cuando x vale 2, y vale 7. Ahí está la idea, ¿no? Luego, cuando x vale 1, sería 5 por 1, 5, menos 3, 2. Cuando x vale 1, y estará valiendo 2. Cuando x vale 0, ojo, 5 por 0 es 0, menos 3, por ello es que decimos, ¿no? Esto indica el punto de corte y la intersección y. X0, y menos 3. Cuando x tome cualquier otro valor, lo que tendremos que hacer es reemplazar aquí y realizar la operación pertinente. Entonces, cuando x vale menos 2, por ejemplo, será menos 2 por 5, menos 10, menos 10, menos 3, se suma y el valor sigue, sería, ¿no? Se incrementaría el valor, pero el signo se mantiene negativo. Recordemos entonces, signos iguales se suman y mantienen el mismo signo. Función lineal. Ya. Dentro del aspecto de una función lineal vamos a tener pues el análisis pertinente con respecto a la pendiente. Me iba adelantando hace un momento, les decía, ¿no? Si m es positivo, el ser positivo significa pues que va a ser mayor que 0. Si es mayor que 0, aquí nos indica, ¿no? Si m es mayor que 0, disculpen, m es mayor que 0, entonces la función dice es creciente.
Pero si m es menor que 0, entonces la función es decreciente. Pero nos faltaba algo importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando m es igual a 0? Cuando m es igual a 0, entonces la función es constante. Una función constante es una línea horizontal, paralela al eje X. En esta oportunidad podemos apreciar entonces los casos de las funciones lineales. Tenemos el aspecto del cuando m y n son mayores que 0. Ambos, ¿no? En este caso, al ser m mayor que 0, nos está indicando que la función es una función creciente. Y al decirnos que n es mayor que 0, nos está diciendo que la intersección con el eje y es cuando y es un valor positivo. Para el ejemplo, poder entenderlo, tendríamos aquí la función f de x es igual a 3x más 3, donde 3 sería el valor de m y efectivamente es mayor que 0, y para n, que sería el valor de 3, también mayor que 0, que indicaría el punto de intersección en el eje y. En el ejemplo 2, o en la gráfica 2, tenemos cuando m, ojo, m es menor que 0, pero n es mayor que 0. Pero podemos notar aquí, esto es una función decreciente. Entonces la comparación de funciones, ¿no? Función creciente en el caso del gráfico 1, función decreciente en el caso del gráfico 2. También tenemos función creciente en el caso del gráfico 3 y función decreciente en el caso del gráfico 4. En este gráfico 2, ¿no? Nos dice que n es mayor que 0, eso significa que del punto de intersección, ¿no? Está en el eje y, es positivo. Para el ejemplo, entonces le podemos asumir que se trata de una función f de x es igual a menos 2x más 4. Por este otro lado, de esta función creciente, porque m es mayor que 0, pero n menor que 0, esto indica que el punto de intersección entonces de n es cuando y es negativo. Y para el ejemplo tendríamos pues 3x menos 4. ¿ya? Y por último la función decreciente en la gráfica número 4, cuando tanto la pendiente llamada m y el valor del término independiente, que en este caso sería n, son ambos negativos, ¿no? Para el ejemplo tenemos menos 5x menos 3, indicándonos entonces que menos 3 sería el punto de intersección en el eje y. Entonces ahí tenemos dos representaciones para cada una de las funciones creciente y decreciente. Muy bien, aquí tenemos un tipo de función lineal, también llamada función identidad. Ya en algunos otros casos encontramos con otros nombres de función. Esta función, su característica es, en el caso, ¿no? Para decir que se trata de la función identidad, que el valor de x, ¿no? Justamente va a ser pues el doble, en este caso, del valor de y, o en el aspecto, perdón, aquí, disculpen, estoy viendo mal. En el caso de función identidad es cuando el valor para x y para y es el mismo, ¿no? ¿Qué nos está diciendo la función? Nos dice, la función f de x es igual a x. Entonces, si x vale menos 1, y vale menos 1. Y es lo que está aquí. X vale menos 1, y vale menos 1. X vale 0, y vale 0. X vale 1, y vale 1. X vale 2, y vale 2. X vale 3, y va a valer 3, porque esa es la función identidad. ¿Ok? Otra forma es una forma de la función lineal. Pero cuando normalmente tenemos otras funciones, por ejemplo, que podría ser f de x es igual a 2x, ya va a cambiar. Pasará por el punto 0, el punto de origen, pero ¿no? el valor podría darse en el aspecto diferente. Tenemos en cuenta entonces que existen funciones especiales como la función identidad, tenemos también la función lineal y la función lineal afín y la función constante.
En este caso, una función constante se refiere a que la función de la forma f de x va a tomar el valor, siempre va a ser el valor de c, ¿no? Como c, que es una constante real, se conoce como función constante y su gráfica tenemos las dos gráficas pertinentes. Cuando c es mayor que 0, notemos, ahí está la c, y aquí está la línea, ¿no?, verde, que representa la gráfica para esta función lineal. Tenemos entonces la otra, que cuando c es menor que 0 y representa igual, ¿no?, en la gráfica una línea horizontal. Por ello decíamos entonces que una función lineal puede tener una línea recta, una línea oblicua, pero en el caso de la línea vertical no es una función. ¿Ya? Aquí sí, esta sí es función. ¿Por qué? Porque aquí el valor de x, ¿no?, solamente repite una vez, no repite varias. En cambio, si fuese hacia abajo, sería todo al mismo tiempo. Ups. A ver, un ratito, vamos a cambiar de pantalla. Alguien acaba de llegar. Jean-Claude. Ups, más, ya. Listo. Continuamos entonces. Propiedades de la función lineal. El dominio de la función lineal son todos los números reales. Ojo, cuando hablamos de dominio, recuerden, el dominio vienen a ser todos los elementos del primer conjunto, es decir, del conjunto de partida. En este caso estamos hablando de los valores de x. Las rectas que tienen la misma m serán paralelas, es decir, la misma pendiente, serán paralelas. Las rectas que al multiplicar sus pendientes, el producto es menos 1, serán perpendiculares. ¿Ya? Esto es en comparación cuando ya tenemos pues dos funciones y queremos verificar si por ahí las líneas que intersectan son perpendiculares, ¿no? Recordemos que las líneas al intersectar van a ser perpendiculares si forman ángulos de 90 grados. Pero ¿cómo saber ello? Para evitarnos, si no hay transportador, lo que debemos hacer es multiplicar sus pendientes. Si el valor de la pendiente, entonces, si al multiplicar, sus pendientes, el producto es menos 1, entonces son perpendiculares. Bien, evaluación de una función lineal. ¿Cómo evaluamos una función lineal? Dice, por ejemplo, para este caso, dado la función f de x, que es igual a mx más n, si se busca el valor de la función para un valor cualquiera de x, basta reemplazar dicho valor, así como también si se busca el valor de x conociendo el valor de la función. En palabras sencillas y concretas tenemos el siguiente ejemplo. La función que representa el valor de pagar en un taxi después de recorridos 200 metros. Aquí, a ver, vamos a borrar esta partecita para poderlo leer mejor. Uy, no va a salir el borrador. Ups. Ya. Aquí, si no están notando, dice f de x es igual a 0.8x más 250. O sea, ¿no? Con esto nos está diciendo que x es la cantidad de metros recorridos y la función de x sería el costo, bueno, en este caso, para el ejemplo, está en la moneda denominada pesos, ¿ya? Ahora dice, ojo, la función que corresponde el valor de pagar en un taxi después de recorridos 200 metros es, después de haber recorrido 200 metros es f de x es igual a 0,8x más 250. Esto representa a los costos en pesos. Teniendo en cuenta, dice ahora, que ha recorrido 3 kilómetros, es decir, 3.000 metros. ¿Cómo determinamos este valor? Muy sencillo, ¿no? Dice, vamos a reemplazar entonces estos 3.000 metros, lo vamos a reemplazar por x. Y la operación sería f de x sería a 0,8 por 3.000 más 250. Ahora, ojo, muy en cuenta aquí. ¿Por qué aquí me dice f y entre paréntesis 3.000? No me dice de x. Es que estamos reemplazando. ¿Cuánto nos dice que va a valer x? X va a valer 3.000. Entonces ya no le digo f de x, sino le digo función o f de 3.000.
¿Qué va a pasar? Voy a reemplazar, pues en vez de X voy a ponerle 3000 y le voy a decir 0,8 por 3000. 0,8 por 3000 es equivalente a 2400. 2400 más 250 será 2650. Entonces, por los recorridos de 3 kilómetros se pagarán 2650 pesos. Bueno, en nuestro país no se aplica esta forma del cobro del taxi, ¿no? Cuando uno sube un taxi le pregunta por cuánto me llevas hasta tal punto, ¿no? Y el taxi te dice pues el monto que va a cubrir. En cambio, hay ciudades en otros países como Estados Unidos, ¿no? Que al subir al taxi ellos tienen pues un controlador de kilometraje y de acuerdo a cómo está recorriendo van aplicando pues su tarifa, ¿no? Y ahí van indicando cuánto va a pagar al final. De pronto el pasajero va a prever si continúa sentado en el taxi o simplemente pues decide bajarse, porque el costo también puede salir quizás de lo que pueda contar, ¿no? Es decir, de la parte económica. Muy bien, pasamos a la siguiente entonces. Profesor, disculpe. Dime, amigo. En el anterior, profesor, en el dato que tienes de 200 metros, ¿dónde se aplica? Allá. Nos está diciendo, ojo, aquí nos dice que esta función lo aplica pasado los 200 metros. Por eso dice, después, la función que representa el valor a pagar en un taxi después de recorridos 200 metros es, o sea, ¿qué pasaría si solamente ha recorrido 100 metros? Si ha recorrido 100 metros, esta función no aplica. Va a haber pues otro criterio. Por ejemplo, tenemos en cuenta esto cuando viajamos, ¿no? Ejemplo sencillo, cuando viajamos, por ejemplo, en ruta. Esto a veces obedece más cuando estamos en Lima, la mayoría hemos estado en Lima, y ellos aplican su tarifa de acorde al recorrido, ¿no? Por ejemplo, la tarifa de un sol hasta cierta parte. Pasas de esa parte y empieza a subirte el costo del pasaje. O lo mismo que podríamos hacer en una ruta, ¿no? Por ejemplo, si venimos de La Merced a Pichanaki, si normalmente subimos a una combi, según vas yendo en el trayecto, tal vez decides bajarte Puerto, ¿cómo se llama este? Puerto, a ver, casi me confundo de puerto. Entre La Merced y Pichanaki está Puente Reiter, por ejemplo. Si llegas a Puente Reiter pagas un costo, ¿no? Si llegas hasta Perené pagas otro costo. Entonces, algo parecido, ¿no? Pero aquí se aplica ya una función. Pero nos está indicando que tiene que pasar los 200 metros para aplicar esta función. Vamos a ver un ejemplo más adelante en el cual nos da diferentes criterios. Y esto también se puede dar. Por ejemplo, el caso, ¿no? Si queremos viajar de La Merced a Tarma, vamos a ver con qué vehículo viajamos. Si vamos con un auto te cobra un costo diferente, si vas en minivan es otro costo diferente, si tienes la oportunidad de subir a un ómnibus, ¿no? El ómnibus te cobra un costo diferente. Entonces ahí las funciones también, si aplicásemos funciones, estaríamos aplicando tal vez en base a la distancia que recorre el vehículo y a la cantidad de pasajeros que puede cargar, ¿no? Un ómnibus carga mayor cantidad de pasajeros, por eso es que sus costos son un poquito menos. Los autos no, pues no, los autos solamente tienen una capacidad limitada de cierta cantidad mínima, por lo que sus costos también son mayores. Lo otro es el aspecto de velocidad. El auto corre mucho más rápido y tal vez es por ello que también consume más combustible y el costo tenga que ser un poquito mayor, ¿no? Listo. Entonces aquí esto nos está indicando recorridos o después de recorrido 200 metros, esta función se aplica. Y aquí tenemos el otro aspecto, ¿no? Dice, si queremos saber cuántos metros recorrió una persona si pagó 2250, se debe resolver la siguiente ecuación. Ya. Aquí lo que hacemos es colocar, en vez de ponerle f de x, ¿no? Le ponemos el valor de 2250. Sabemos que la ecuación formada va en base a 0,8x más 250. Esta es la función principal. ¿Qué hacemos? Sencillamente resolverlo, pues. Este 250 que estaba
sumando, pasará al otro lado a restar. Y me quedaré con 2000 es igual a 0,8x. Este 0,8 ahora pasa a dividir. Y al dividir 2000 entre 0,8 nos da 2500. ¿Ya? Entonces x va a representar, no nos olvidemos, la distancia recorrida, ¿no? En metros. Entonces, para este caso diremos que una persona que pagó 2250 recorrió 2500 metros o su equivalente en kilómetros, ¿no? 2 kilómetros y medio. Entonces, son formas que vamos a utilizarlo y emplear en la vida práctica. Bueno, esta parte de la construcción de la función lineal lo vamos a obviar porque no aplica mucho para ustedes, debido a que solamente debemos conocer los aspectos de las funciones. Bien. En este caso, la función lineal del crecimiento aritmético de una progresión, ¿no? En este aspecto, los términos aumentan a una misma cantidad constante. Al ver aquí, por ejemplo, dice, ¿no? La función f de x, 2x más 1. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Cuando x vale 0, el resultado es 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando x vale 1? Cuando x vale 1, aplicando la fórmula será 2 por 1, 1 más 1, perdón, 2 por 1, 2 más 1, 3. Cuando x vale 2, 2 por 2, 4 más 1, 5. ¿Qué notamos aquí? Que hay un crecimiento progresivo. Es como que estuviésemos sumando, ¿no? Más 2, más 2, más 2. Bien, y ahí tendríamos, por ejemplo, otra forma de la representación de la función lineal. Cuando vemos la función lineal de esta forma, estamos viendo que no pasa por el punto 0. La función lineal puede o no pasar por el punto 0. Ahí tenemos entonces el aspecto de las funciones lineales. Por hoy solamente vamos a ver el caso de la función lineal. La próxima semana estaremos viendo función cuadrática. Muy bien. Antes de ver la parte de la práctica, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda que haya aparecido?